Buenos Aires, transmitiendo en forma directa desde la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, donde se van a realizar los actos centrales de homenaje al tercer aniversario del que fuera presidente de la Unión Cívica Radical, doctor Ricardo Balbín. Los mismos estarán presididos por el señor presidente de la Nación, doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Gran cantidad de público se ha hecho presentes aquí, exactamente en el diagonal 74 y 49, a escasos metros de lo que para los platenses constituye la clásica casa donde viviera el doctor Balbín. Y es precisamente en estos instantes cuando se está acercando a este palco oficial el presidente de la Nación. Lo hace junto al intendente de la ciudad de La Plata, escribano Albertí. En este palco también se encuentra el ministro del Interior, doctor Antonio Trócoli, el expresidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, Carlos Contín, el senador nacional Fernando de la Rúa, el titular del bloque de diputados de la Nación, doctor Carlos Lasky, el vicepresidente de la Nación, quien hace más de media hora que se encuentra también aquí, doctor Víctor Martínez, legisladores, diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires, el gobernador, doctor Alejandro Armendáriz, la arquitecta Elba Rulé, vicegobernadora. En estos momentos el presidente saluda y hace muy pocos instantes estuvo saludando a los familiares del doctor Ricardo Balbín. Lo hizo con su señora esposa, Indalia Poncetti de Balbín, con su hija, con el único hijo varón del doctor Balbín que vive, el doctor Osvaldo Balbín, con su hermano Armando Balbín. Entró al escritorio de la casa, tuvo momentos de recogimiento y emoción con los familiares más íntimos. Nosotros estamos a escasos metros del señor presidente. Y vamos a pedirle al senador Fernando de la Rúa, que está al lado nuestro, cuál es su pensamiento de este día, doctor Fernando. Es emocionante esta asamblea, es el pueblo que viene a saludar la memoria de Ricardo Balbín, que hoy evocará el presidente de la República. Es una fiesta de júbilo del civismo. Balbín preparó el camino para esta democracia que hoy es posible, que hemos recuperado. Es justo y bueno recordarlo así, porque los pueblos tenemos que evocar los grandes valores que han dejado estos ejemplos de conducta. Usted estuvo muy cerca, incluso yo fui
testigo muy cerca del doctor Balbín, hasta pocos días de la muerte. ¿Cómo lo recuerda hoy? Realmente yo recuerdo el coraje de sus luchas y de sus definiciones, el ejemplo de que dio con su fidelidad a los principios. Su vida fue un prodigarse permanentemente a la causa de sus ideales, a la lucha por la democracia, fundamentalmente en la docencia del ejemplo. A mí me tocó acompañarlo como candidato a vicepresidente de la Nación y es uno de los recuerdos más caros de mi vida. Gracias, senador. Muchas gracias. Ha sido la palabra del senador Fernando de la Rúa, mientras ustedes pueden escuchar de fondo las estrofas de la marcha radical que canta gran cantidad de público que se ha congregado, digamos que mujeres, hombres y jóvenes. Con el doctor Pascual Capelleri, que también lo tenemos aquí a nuestro lado, titular de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Vamos a preguntarle lo mismo que a Fernando de la Rúa. ¿Qué siente hoy? ¿Cuál es su pensamiento respecto de la memoria de este líder muerto? Yo tengo un recuerdo muy especial por la figura de Ricardo Balbín. Yo ingresé a la Unión Cívica Radical a la edad de 15 años, y en la época muy dura donde los hombres de raza política se jugaban por la causa de la libertad y de la democracia. Y yo, que era un hombre chico, joven, vi en Ricardo Balbín el abanderado de esa causa. Y precisamente toda mi posterior militancia política fue signada por la conducta y por el ejemplo de Ricardo Balbín. Y hoy, siguiendo esta conducta, puedo decir algo que reitero permanentemente, que Ricardo Balbín fue una ética puesta al servicio del radicalismo y puesta al servicio de las causas populares. Gracias, doctor Capelleri. Gracias, doctor. Al lado nuestro también tenemos a uno de los concejales de la ciudad de La Plata, el doctor Rolando Carreras, que ha vivido hasta los últimos minutos al lado de Ricardo Balbín. Doctor Carreras, ¿qué piensa en este momento? Para mí es un triunfo de don Ricardo que le da a la ciudadanía de La Plata, y más con la presencia del presidente de la República, y la cual este mundo de gente viene a confirmar una vez más que es posible la unidad nacional en la República Argentina. Gracias, doctor. Gracias. Comienza en instantes a hablar el presidente de la Nación. Venimos a encontrarnos con nuestros muertos, con nuestros magníficos muertos, no porque ellos lo necesiten, no porque ellos precisen de nuestros homenajes. Venimos porque nosotros los necesitamos. Somos nosotros los que sentimos la imperiosa necesidad de acercarnos a ellos para que nos muestren el derrotero a seguir, porque los muertos han dejado consignas y esas consignas deben hacerse realidad en el país para ventura de la República. Hace casi 2 décadas que Ricardo Balbín dijo estas conmovedoras y luminosas palabras al honrar la memoria del doctor Honorio Pueyrredón. Yo la cito ahora, al cumplirse 3 años de su muerte, porque es cierto, y muy cierto, que nuestros magníficos muertos no necesitan de nosotros. Nosotros necesitamos de ellos. Nosotros
necesitamos de Balbín. Por eso estamos aquí, para que nos muestre el derrotero a seguir, para renovar nuestra fe en sus consignas de libertad y de paz, de justicia y solidaridad, esos valores por los cuales bregó durante más de medio siglo, para expresarle también que trabajamos con todos los argentinos en la maravillosa empresa de hacer realidad esas consignas, de lograr y de afianzar la aventura de la República. No son tiempos fáciles, y lo sabe Balbín, que no abandonará nunca este mundo. Pero ¿qué tiempos han sido fáciles? ¿Qué tiempos han sido fáciles para la democracia? Yo lo estoy viendo, no por haberlo visto claro, sino porque me acuerdo de su relato. Yo lo estoy viendo llegar una mañana de abril de 1932 a una casa de Lomas del Mirador en el partido de La Matanza. Un año antes lo habían elegido diputado provincial en aquellos comicios que anuló la dictadura que los convocara, al advertir que el pueblo, ese pueblo tan despreciado por ella, volvía por sus fueros, por sus derechos, por sus bienes, por la democracia. Ahí en la casa de Lomas del Mirador están los 20 senadores provinciales del radicalismo, constituyendo el Senado de la única legislatura legítima, dicen, frente a la legislatura ilegal que se ha reunido en esta ciudad de La Plata y que ha emanado por la abstención radical del 35% apenas de la ciudadanía, y es obvio, bajo el fraude y la violencia. Y después él y los otros 30 diputados provinciales del radicalismo, designados por el voto popular en los gloriosos comicios del 5 de abril del 31, constituyen la Cámara de Diputados, nombrándolo secretario junto a Crisólogo Larralde. Era un muchacho entonces, pero ya era también un luchador decidido, un defensor de la democracia. Por eso vivió aquella mañana del 32 en la casa de Lomas del Mirador, como algo más que un acto solemne y debido al pueblo, como algo más que una quijotada de la que se burlaron los antiquijotes que habían puesto el país a su servicio para expoliarlo desde la cima del poder. Balbín y los radicales que lo acompañaban vivieron aquel momento, aquel acto, aquella quijotada como un desafío lanzado a los mandones, a los autoritarios, a los violentos. El desafío de presentar batalla cívica, batalla política, batalla moral, batalla de ideas, cada vez que la Argentina fuese escarnecida por el oscurantismo, cada vez que la Argentina dejara de serlo, cada vez que la Argentina dejase de ser lo que tiene que ser, lo que quisieron sus fundadores, lo que queremos quienes la amamos, una Argentina libre, soberana, equitativa, independiente, patrimonio de todos los argentinos.
también vigilia y destino de todos los argentinos, vínculo indisoluble de todos los argentinos. Así fue Balbín, así fue y así es. Por él y por su obra, el partido al que entregó sus días sin regatearle horas, su voluntad, su esfuerzo, su espíritu indomable. En otras elecciones, el año 42, obtuvo un nuevo mandato de diputado provincial, pero lo renunció enseguida, como prometiera hacerlo si los comicios resultaban una farsa más, un ataque más. Y entró el 46 a la Cámara de Diputados de la Nación, de donde lo expulsaron 3 años más tarde. No lo echaron de la Cámara, ni lo encarcelaron, ni le pidieron 5 años de prisión, ni lo enfangaron en los diarios y las radios por haberse sustraído a sus deberes y derechos de ciudadano y legislador democrático, sino por haber satisfecho largamente esos deberes y por haber ejercido sin desmedro esos derechos. La historia siguió adelante entre nuevas tormentas. Yo no he venido a contar esa historia, pero sí a recordar que Balbín, protagonista de esa historia, anduvo el país entero, se movilizó una y otra vez, actuó sin descanso para evitar las tormentas y las calamidades, para afirmar la Constitución, que es la patria viviente, la patria tangible, la patria verdadera, la única patria de los argentinos. Tuve el honor y tuve la fortuna de marchar junto a él, a su lado, por aquellos caminos, por aquellos derroteros a los que aludía en su homenaje a Honorio Pueyrredón. Confirmé entonces años de política, años sin política, lo que ya sabía, y esa confirmación por venir de él era además un altísimo ejemplo, una comprobación fructífera, un testimonio imperecedero. Confirmé que si los electores nos llevan al poder, nos debemos a ellos, pero también a quienes no nos votaron, y que si nuestros conciudadanos no nos otorgan el mandato que les solicitamos, también hemos de seguir velando por ellos, sin apurar de la democracia, como hicieron tantos compatriotas. Confirmé que la libertad política no es un fin en sí mismo, un hecho autónomo, sino un elemento indisociable de la justicia social. Confirmé que el desenvolvimiento económico sin libertad política ni justicia social es una nueva forma de la esclavitud. Confirmé que la autodeterminación del pueblo está en la base misma de la condición humana. Confirmé que el respeto entre naciones, la igualdad de las naciones, está en la base de la paz mundial, esa paz siempre amenazada por pretensiones hegemónicas, esa paz que también deviene de la imprescindible concordia interna de cada una de las naciones. Confirmé en suma que no hay civilización auténtica si no esplende la dignidad humana, y confirmé también, ¿por qué no señalarlo?, que las disidencias y la expresión de las disidencias
son propias de la dignidad humana, propias de la democracia, propias de los partidos democráticos. Y a Balbín le debemos el haber fortalecido en la Unión Cívica Radical, continuando el empeño de los fundadores, la expresión de distintas ideas, porque el libre debate de ellas propende a la unidad, no a la disolución o al divisionismo. No lo arredraron a Balbín. ¿Cómo iban a arredrarlo? Las vicisitudes de la política. Porque la política era para él lo único que debe y puede ser. El servicio civil por excelencia. La devoción por la patria entendida como una empresa común para todos sus hijos. Perdió en 1951 y no desertó de la trinchera. Perdió en 1958 y se mantuvo en su puesto. Nunca tomó una derrota en las urnas como una ofensa. Es que en las urnas no hay derrotas particulares si se ha sufragado en plenitud. Hay una victoria general, un triunfo de la convivencia y de la democracia. Derrocado el gobierno de 1962, fue el primero en salir a buscar la reunión de los partidos y las fuerzas sociales y económicas para que se encontraran los comunes denominadores capaces de sacar a la Argentina del nuevo atolladero. La Asamblea de la Civilidad tuvo en él su inspirador y su artífice, quienes hacían befa de él. Los grandes hombres pagan ese precio por sus virtudes, fingieron olvidarse de tan magna obra para inventar que había dado un paso atrás en la candidatura radical del 63 porque no creía en la realización de las elecciones prometidas por el régimen y porque en caso de haberlas no avisoraba un triunfo del radicalismo. Nadie les preguntó por qué se había desvelado entonces para alcanzar las coincidencias de la Asamblea de la Civilidad, por qué movió cielo y tierra para que se celebraran los comicios, y nadie se detuvo a pensar que, apenas convocadas las elecciones, renunció a toda candidatura. Sin duda, le interesaba la victoria de su partido, pero le interesaba más, mucho más, la victoria de las instituciones. Y Balbín procuró siempre la victoria de las instituciones. Eso fue lo que hizo cuando asumió al gobierno Arturo Illia en 1963. Pero no todos los argentinos oyeron su prédica, ni la de don Arturo. No todos los argentinos respondieron al llamado que en aquellos años formuló la Unión Cívica Radical, practicando una democracia nueva. Otra vez se impuso el desastre en junio de 1966 y otra vez reemprendió Balbín la búsqueda de coincidencias, la recuperación de las libertades y los derechos suprimidos, sin fatiga ni desánimo, con pasión y con energía. Y así llegó a la hora del pueblo y después al diálogo con el general Perón, que le fue reprochado como si en él buscara dividendos. Balbín, que nunca pretendió más dividendos que el bienestar de su pueblo. Pero en 1976 caía otro gobierno
había hablado una semana antes del golpe, invitando a sus compatriotas a fusionarse para salvar el sistema constitucional. Lo hizo con su modestia habitual, con tanta modestia que enunció las soluciones a las crisis como un ciudadano más, no como un salvador o un iluminado. No se lo perdonaron las minorías, esas minorías que usufructuaban el Estado y el trabajo del pueblo y que perturbaron y perturban la unión nacional. Para ellas no tenía soluciones, ellos sí las tenían. Y así nos fue a los argentinos en la larga noche despótica inaugurada en 1976. Pero en esa larga noche despótica tornó don Ricardo de nuevo al combate por el restablecimiento de la soberanía popular y la ley, a la batalla contra la ignominia económica y la opresión social, a la defensa de la vida contra los secuaces de la muerte. Y por tercera vez, en menos de 20 años, logró darnos a los argentinos con la multipartidaria una herramienta para la unidad, un centro de convergencia para la reconquista en común del orden democrático. Fue su último servicio a la patria y al radicalismo, un servicio que le agradecieron decenas y decenas de miles de argentinos, sin distinción de colores políticos, acompañándolo dolidos pero íntegros hasta la tumba, el 11 de septiembre de 1981, cuando aún nos faltaba conocer el amargo sabor de la Guerra de las Malvinas. Aquel último servicio rindió sus frutos hace un año, el 30 de octubre de 1983. A Balbín le hubiera gustado estar presente en aquella victoria del pueblo, pero todos sabemos que estuvo presente, porque esa victoria fue suya, inocultablemente suya. No solo porque obtuvo la mayoría nuestro partido. Sí, Balbín triunfó el 30 de octubre de 1983 porque triunfaron sus conciudadanos. Porque triunfaron sus ideales, porque triunfaron sus deseos, porque triunfaron los grandes valores de la libertad y la justicia social, porque triunfó la democracia, porque triunfó la unión nacional. Balbín no ignora nada de esto. Y quizás sonríe con esa sonrisa bondadosa, con una pizca de suficiencia al escucharme decir lo que él bien sabe. Pero no está de más proclamarlo, no está de más asegurarle que mantenemos en alto sus banderas, que son las banderas de la mayoría, y que las mantendremos en alto sin declinarlas jamás.
Empecé con una cita suya. He de terminar con otra que hiciera en momentos de aguda crisis, cuando dijo: si no vencemos esta instancia es porque seremos ineptos todos. Hay una voluntad nacional, una fuerza nacional, un pueblo. Y cada vez que uno se aproxima a los amigos, porque son los amigos de siempre, también se acerca unos a los adversarios, que fueron los adversarios de siempre. Y no le dicen qué piensan en lo económico, ni qué piensan de la apertura de los mercados en el mundo. Lo que preguntan es si podemos vivir en paz los argentinos. Podemos, gracias a Balbín, que nos regaló su vida como ejemplo. Ha sido la palabra del presidente de la Nación, doctor Alfonsín, cuando en estos momentos trata de retirarse, y digo tratamos porque realmente una multitud no le permite avanzar mucho cuando se le acercan niños para que saluden, y en estos 34 o 35 minutos el presidente de la Nación ha definido el perfil del que fuera titular durante más de 20 años de la Unión Cívica Radical, doctor Ricardo Balbín. A las espaldas de esta tribuna, a muy pocos metros, exactamente en la calle 49, en el número 844, está la casa de Balbín. Una pequeña plaquita, muy humilde, de madera, dice: aquí vivió el doctor Ricardo Balbín, político. Y en esa frase, en esa definición, Balbín, de profesión político, podemos resumir la vida de más de 70 años de un hombre puesto al servicio de los grandes ideales de la nación. Mientras intenta retirarse el doctor Alfonsín, nosotros, a través de Canal 11 de Buenos Aires, estamos difundiendo esta ceremonia, que es muy cara a la ciudad de La Plata, ciudad donde Balbín le entregó más de 50 años. Aquí, a 10 cuadras de este palco, estudiaba en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional. De esa universidad, de que fuera rector otro político argentino, don Alfredo Palacios. Ahí, en esa universidad y en esa facultad, también Ricardo Balbín fundara la Unión Universitaria, que fue una bandera de lucha en las aulas magnas de esta universidad. Fue la Unión Universitaria quien
llevara las banderas de la reforma para que en el país existan chiquitos como este, con estas boinas blancas y estos años mozos que representan la generación que va a venir, con un público emocionado, con algunas lágrimas en hombres de trayectoria de muchos años, en un acto que podíamos definir de total recogimiento e intimidad. Está transcurriendo esta ceremonia. Intentaremos llegar hasta donde está el ministro del Interior. ¿Cómo le va, doctor? Estamos transmitiendo en directo para Canal 11 de Buenos Aires. Si se da vuelta tenemos la cámara ahí. Eso. Y usted, no al ministro le pregunto, sino al político, al que tantas veces vino aquí, a esta casa del doctor Balbín, al que lo siguió hasta los últimos instantes de su muerte. ¿Qué siente hoy? Bueno, el discurso del presidente ha sido de una generosidad, pero está apoyado en una fuerte realidad. Le hizo el homenaje a un hombre que entregó su vida por esto que vive ahora la República. Todos sus 50 años de militancia política en la primera fila de la democracia argentina estaba enderezada a esto que ocurrió el 30 de octubre. Por eso viene bien el epílogo del discurso presidencial. Cuidado que enredados en problemas de superficie o en aspectos coyunturales, nos olvidemos lo que ocurrió en estos últimos 50 años y frustremos esta posibilidad que tenemos que transitar para consolidar el régimen institucional argentino. A usted personalmente, ¿qué es lo mejor que le dejó Balbín? Creo que es el ejemplo de su conducta, de su apego a los valores morales y a su infatigable renunciamiento para las posiciones. Gracias, doctor. Hasta luego. Ha sido la palabra del doctor Antonio Trócoli, mientras nosotros estamos intentando acercarnos acercarnos en el medio de la multitud. Y lo queremos hacer para tratar de llevar a ustedes. Permiso, por favor. Permiso, por favor. Aquí tratamos de llegar. Y todo este acto ha sido una testigo silenciosa, como fue siempre durante toda la vida al lado de su marido, Indalia Ponseti de Balbín. Aquí está, al lado nuestro, escuchando emocionada, guardando para sus adentros el recuerdo de un hombre a quien acompañó siempre, cuando estuvo su partido triunfante, cuando estuvo a pocos kilómetros de aquí en la cárcel de Olmos, y al lado de Lía Ponseti de Balbín, su otro hijo, el doctor Osvaldo Balbín, el único hijo hombre que vive, el ejemplo de toda una familia, que es la titularidad de las convicciones sanas. Doctor Balbín, ¿cómo le va? Bien, Chacho, muy bien. ¿Cómo se siente? Y totalmente emocionado porque el reconocimiento popular y el homenaje del presidente de la República, en este caso, realmente conmueve la fibra más íntima de cualquier argentino, y más siendo familiar de la persona desaparecida, nos sentimos honrados por el servicio que dio a la República, que es este reconocimiento que se produce hoy. El doctor Osvaldo Balbín está desempeñando un cargo, es intendente de un pueblo, y ahí, cuando está detrás del escritorio, se acuerda de su padre.
No te escuché. Cuando está detrás del escritorio en la Intendencia, ¿se acuerda de las enseñanzas de su padre? Nosotros permanentemente recordamos las enseñanzas, no necesitamos estar atrás de un escritorio, caminando por la calle también las recordamos para hacer una conducta de nuestras vidas en lo posible para que sirva como ejemplo y como halago familiar al respeto que nos merece su conducta. Gracias, Osvaldo. Gracias a vos, Chachu. Hasta luego. Vamos a intentar llegar a otro hombre importante. Al lado nuestro está el doctor Armando Balbín. Armando fue el hermano que lo acompañó siempre, fue el brazo derecho, tal vez el mayor confidente de don Ricardo. ¿Qué piensa hoy Armando Balbín? Creo que se nublan los pensamientos, porque la angustia del recuerdo hoy se magnifica en este pueblo que vuelve a gritar: es Chiro presente. Y así, con esta emoción y con estas palabras, creo que podemos dar por terminada esta transmisión para Canal 11 de Buenos Aires en forma directa desde la ciudad de La Plata, en estos actos centrales del tercer aniversario de la muerte del doctor Ricardo Balbín. Desde La Plata, para esta edición extra de la noticia, Jorge Marchetti. Adelante, Estudios Centrales. Luego, a las 19, reviva en todos sus detalles el acto de homenaje que se tributara en el día de hoy en La Plata al doctor Ricardo Balbín, con motivo de cumplirse en esta fecha el tercer aniversario de su fallecimiento, y al que asistieron el presidente de la Nación, doctor Raúl Alfonsín, y altas autoridades nacionales y provinciales. Transmite LS84 TV, Canal 11, Buenos Aires, Argentina.